miren acá. Miren esa imagen que yo les voy a mostrar. Presten atención ahí. ¿Se entendió? ¿Se vio el videíto? Bueno, algo similar son estos dos capítulos del capítulo 18, que se llama Experimentando la vida juntos, y el capítulo 19 del libro que estamos tratando. Yo pensaba cuando leí estos dos capítulos, ¿cómo no los leí antes en mi vida? Realmente, si yo hubiera leído antes estos capítulos, ¿cuántas peleas hubiera evitado? ¿Cuántas malas sangres también me hubiera ahorrado a mí misma si hubiera sabido antes estas cosas que vamos a tratar ahora? Cuando les cite los versículos, apretan el microfonito que tienen ahí, leen el versículo y lo vuelven a apagar para que no se acople, ¿sí? Bien, dice, como dijo Araceli el miércoles anterior, cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo y fueron escogidos para vivir juntos en paz, dice Colosenses 3:15. Y el Salmo 133:1, ¿qué dice? A ver, alguna que lo lee, que sea rapidito. Abren ahí el micrófono, leen el versículo y lo vuelven a apagar. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Perfecto. La intención de Dios es que experimentemos la vida juntos. La verdadera comunión es más que asistir a las reuniones de adoración o a las reuniones en una iglesia. Es más que compartir un refrigerio o un té después de una reunión. Es experimentar la vida juntos. Amar desinteresadamente, esto incluye compartir sinceramente, servir prácticamente, dar sacrificadamente y consolar comprensivamente. Cuanto más pequeño es el grupo a veces, es mejor. Se puede adorar en una multitud de muchas personas, en una iglesia o en un grupo, pero se puede tener comunión, pero no se puede tener comunión en ella
O sea, no puede haber esa intimidad como en un grupo más pequeño. Tenemos el ejemplo de Jesús con sus 12 discípulos. Todo cristiano necesita estar en un grupo dentro de su iglesia. Uno puede asistir a la iglesia, pero es muy importante pertenecer a un grupo dentro de la iglesia. Los grupos serían como los botes salvavidas dentro de un barco que sería la iglesia. Para que haya una comunión genuina, que es lo que estamos tratando, las personas tienen que experimentar la autenticidad. ¿De qué se trata la autenticidad? La comunión auténtica no es tener una conversación superficial, es compartir de corazón a corazón y desde lo más profundo de nuestro ser. Esto ocurre cuando las personas comparten sinceramente acerca de quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Es solamente a medida que nos hacemos más abiertos con nuestras vidas que experimentamos la comunión genuina. Ahí Claudia, cuando llegó, dijo, estuve en la psicóloga. Quizás con la psicóloga, quizás con una amiga, con un familiar, te sea más fácil abrirte y contar tus problemas que quizás con una persona que asiste a una iglesia, ¿no? Pero ahí está, la clave se trata de lograr esa afinidad, lograr esa amistad. Comunión no significa compatibilidad, no significa que vas a tener temperamento parecido, vivencia parecida, tu carácter sea parecido con el otro. No, una cosa es compatibilidad y otra cosa es comunión. Comunión es, a pesar de que no somos todos iguales, a pesar que somos diferentes y pensamos diferentes y tenemos carácter diferentes, tenemos que encontrar la manera, ¿sí?, de tener esa comunión con el otro. Esto se logra solamente con la ayuda de Dios, porque nosotros de por sí somos egocéntricos, ¿sí? Estamos centrados en nosotros mismos. La Biblia dice, a ver, alguna que me lea, 1 Juan 1, 7 y 8. Prende ahí el micrófono, lee y después lo apaga. 1 Juan 1, 7 y 8. Siete y 8. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ahí está, apagamos el micrófono. Bien, la Biblia dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz. Solamente la luz, solamente la persona que está en Dios, solamente con la ayuda de Dios, no nuestra propia carne, nuestra propia fuerza, nosotros como seres humanos no podemos. Solamente en Dios, en la luz, sacamos, exponemos y admitimos nuestros temores, fracasos y defectos con valor y humildad. Ser auténtico significa encarar nuestros temores a ser expuestos, rechazados y ser heridos una vez más. Es la única manera de crecer y de mantenerse emocionalmente en buena salud. Muchas personas han tenido experiencias dolorosas dentro de un grupo, llámese iglesia, llámese familia, llámese trabajo, distintos grupos, llámese un grupo de amistad. Han sido heridos por comentarios, han sido heridos porque no ha habido comprensión, pero justamente a través y con la ayuda de Dios y a través de la luz y el amor de que viene del Señor, podemos
de nuevo jugarnos a ser heridos nuevamente. Porque ya no estás viendo a la persona, sino que lo haces por Dios, lo haces por obediencia a Dios. No te estás fijando en si la otra persona te va a criticar, qué va a pensar de vos. Ya eso no te va a importar. ¿Por qué? Porque dices la única manera de crecer. Una manifestación del crecimiento y de la madurez es eso, es poder decir con libertad lo que vos pensás, lo que vos sentís, contar un problema y no tener temor a ser rechazado o a que te puedan herir. Eso es ya una madurez espiritual de la persona que ya está superado en Dios ese temor. Entonces, a través de Él y de la luz que viene del Señor, se puede realizar eso, ¿no? Eso está en Santiago 5:16a. A ver, alguna que lo lea, Santiago 5:16a. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Perfecto, gracias, doña Elisa. Entonces, allí hablamos de autenticidad. No puede haber comunión, no puede haber una unión si no somos auténticos. El segundo punto es la mutualidad. ¿Qué significa mutualidad? Es el arte de dar y recibir. Es depender el uno del otro. La mutualidad es el corazón de la comunión. Es edificar relaciones recíprocas, compartir responsabilidades y ayudarnos los unos a los otros. De esto habla, no lo vamos a leer, pero si quieren lo pueden apuntar. De esto habla 1 Corintios 12:25, pueden tomar nota. Habla Romanos 1:12. La Biblia ordena el mutuo rendir de cuentas, dar aliento unos a otros, mutuo servicio y la mutua honra. Hagan el esfuerzo posible de hacer lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Se encuentra en Romanos 4:19. De eso se trata la mutualidad, ¿sí? Que es el segundo punto. El primero era autenticidad para que haya una comunión en un grupo. El segundo es mutualidad. El tercero es simpatía o compasión. ¿De qué se trata la simpatía o compasión? Es edificarse y compartir en el dolor de otros. Hay algunos que a esto lo llaman empatía. Alguna que busque Colosenses 3:12 y lo lea, por favor. ¿Puedo leerlo? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bien, a eso se llama compasión, empatía. La compasión satisface dos necesidades esenciales: ser entendidos y que seamos apreciados. Ahí está. Si tenés miedo a que te hieran, es porque no existe empatía, compasión y simpatía en el grupo donde vos estás. Justamente ser entendido y ser apreciado son dos características de la compasión. Cada vez que entendés y apreciás los sentimientos de alguien, estableces comunión. ¿Saben cuál es un enemigo de la compasión? La autocompasión. La autocompasión agota la compasión por los demás. La comunión tiene diferentes niveles. Al compartir y estudiar la palabra, al servir, y el nivel más profundo es compartir el sufrimiento.
Si quieren tomar nota, está en Filipenses 3:10 y en Hebreos 10, 33 y 34. Puede haber una comunión superficial, ¿cierto? El hecho de compartir un momento, de conversar. Puede haber una comunión intermedia cuando ya prestas un servicio. Y la comunión profunda es cuando compartís el sufrimiento y apoyás al que está pasando por un mal momento. Cuando las circunstancias nos aplastan y nuestra fe se derrumba, es cuando más necesitamos a nuestros amigos creyentes. Los amigos que tienen fe nos ayudan a seguir adelante. El tercer punto, entonces van tomando nota, ¿no? Primero es ser auténtico. Segundo, tiene que haber mutualidad. Tercero, simpatía o compasión. Este sería el cuarto, es misericordia. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos de pie y en camino nuevamente. Necesitamos dar y recibir misericordia. O sea que esta triunfe sobre la justicia. Muchas veces somos más justicieros que misericordiosos. Por eso se divide mucho el grupo cuando queremos y estamos constantemente juzgando y no tenemos misericordia por el otro. Si quieren tomar nota, en 2 Corintios 2:7, cuando estamos juntos por un largo tiempo, inevitablemente nos vamos a herir, porque somos pecadores imperfectos. La amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Tienen que perdonar, nos dice Colosenses 3:13, alguien que lo lea. Colosenses 3:13. Sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Gracias. Y como dijimos que solamente en el amor y en la luz que viene del Señor, del Espíritu Santo, la misericordia de Dios también es el motor que nos va a ayudar a mostrar compasión por los demás. No podemos solos. Nunca se le pedirá que perdone a otra persona más de lo que Dios ya lo ha perdonado a usted. Cada vez que usted perdone a alguien, piense que primero Dios lo perdonó a usted y cuánto Dios lo perdonó a usted. ¿Saben qué es perdonar? Perdonar es soltar las riendas del pasado. Pero ¿saben qué? Otra cosa es la confianza. ¿Vieron que hay gente que dice, yo no soy quien para perdonar, que te perdone Dios? Esa frase se escucha muy a menudo, ¿no? Pero son dos cosas muy diferentes. Perdonar es soltar las riendas del pasado, pero la confianza tiene que ver con el comportamiento en el futuro. El perdón tiene que ser inmediato porque Dios nos manda a perdonar. Nosotros no podemos, tenemos que obedecer que Él nos manda a perdonar. Ya sea que la persona pida el perdón o no, nosotros lo tenemos que perdonar porque Dios nos manda y Él nos perdona a nosotros. Pero la confianza es otra cosa. La confianza tiene que ser reconstituida con el tiempo. Si una persona nos lastima repetidas veces, Dios nos manda a perdonarla al instante, pero no espera que confiemos en ella de inmediato. Deberá demostrar que el tiempo la ha transformado. ¿Ven la diferencia? Qué importante, ¿no? Saber la diferencia entre perdonar y volver a confiar. Necesito a otras personas en mi vida. Con eso termina el capítulo 18
que nos habla de estos 4 puntos importantes para lograr una buena comunión en un grupo, ¿sí? El día 19 sigue hablando de cómo cultivar esa comunidad. ¿Alguna que me lea Santiago 3:18? Para hoy, alguna, si lo tiene. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Peluquera tiene que ser y buena, ¿eh? Está también para que apunten Hechos 2:42. Dice, la vida en comunidad requiere compromiso. De eso también nos habla Efesios 4:3, para que lo apunten. La comunidad cristiana, para producir una comunidad cristiana que perpetúe el amor, se necesita tanto del poder de Dios como nuestro esfuerzo. Ahí viene la parte más difícil. Dios nos ayuda, pero nosotros también tenemos que esforzarnos. En 1 Timoteo 3:14 y 15 hay algunas instrucciones. A ver, alguna que lo pueda leer. 1 Timoteo 3:14 y 15. Espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la Iglesia, que es la familia del Dios vivo. La Iglesia sostiene y defiende la verdad. Gracias, Ivanita. Entonces, si deseas cultivar una comunión verdadera, una comunión fraternal, necesitas tomar algunas decisiones difíciles y arriesgarte. O sea, no, el Señor te ayuda, pero vos tenés que poner de tu parte. Entonces vamos a anotar cuáles son esos puntos que vas a tener que hacerlo, ¿no? Uno es la sinceridad. Debes estar lo suficientemente interesado para decir la verdad, incluso cuando prefieras pasar por alto un problema o no tratar un asunto espinoso. No permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que les duele o lastima a otros. Decir la verdad, aunque duela, para que la persona no persista en sus conductas autodestructivas. Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor. La palabra nos ordena vivir hablando la verdad con amor, dice Efesios 4:15. Después tenemos Proverbios 24:26, y el que quiero que lean es Gálatas 6:1 y 2. Gálatas 6:1 y 2. ¿Alguna que lo lea? Hermanos. No, lee, Elisa. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí está el ítem de la cuestión. Muchas congregaciones son superficiales porque le temen al conflicto. El asunto nunca se resuelve y todos se resignan. Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado en donde hay secretos y se multiplican los chismes. Puede pasar, como les digo, en una iglesia, puede pasar en la familia, puede pasar en cualquier grupo, ¿sí? Efesios 4:25 nos dice
que la comunión verdadera depende de la franqueza. Ya se trate de un matrimonio, una amistad o en la iglesia. Cuando un conflicto es bien manejado, se encara, se solucionan las diferencias, las relaciones se estrechan, dice Proverbios 28-23. La franqueza no debe ser una licencia para decir lo que a uno se le antoja donde quiera y cuando quiera. Esto es impertinencia. Para todo hay un cuándo y un cómo, dice Eclesiastés 8:6. O sea, cuando aquí no está hablando de la sinceridad, ¿verdad? Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser impertinente. Cuando hay un conflicto hay que encararlo, hay que hablarlo, pero hay que ver la manera con que se habla. No hay que olvidarse de que uno es cristiano y que uno tiene que pedirle a Dios la sabiduría para hablar. Y sobre todo, no olvidarse de que Dios es amor y nosotros estamos, Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. Entonces, tiene que ser hablado el asunto, no hay que hacer la vista gorda, como dicen comúnmente, se tiene que encarar cuando hay un problema en un matrimonio, en una familia, en la iglesia. Hay que hablarlo, pero hay que hablarlo de una manera sabia, como nos manda la palabra, ¿sí? Por eso digo, si yo hubiera leído este libro antes, las cosas que hubiera evitado, las peleas que yo hubiera evitado, las malas sangres que me hubiera ahorrado, porque uno muchas veces sabe lo que dice la palabra, pero es tan arrebatado, quiere solucionar en la carne las cosas, y después tienen las consecuencias, y son bravas las consecuencias que tenés que pagar por arrebatarte en determinada ocasión. Dice en 1 Timoteo, apúntenlo, 1 Timoteo 5, 1 y 2, que las palabras irreflexivas dejan cicatrices profundas. Y en 1 Corintios 5, 3 al 12, dice que la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. El otro punto que tenemos que desarrollar, tenemos que cosecharlo en nuestra vida, en nuestro interior, es la humildad. Dice que nada destruye la comunión como lo hace la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo. El orgullo erige murallas. La humildad construye puentes. Por eso les puse el videíto. ¿Entendieron el puente? El puentecito, cómo se peleaban por pasar el uno y pasar el otro. Al final se terminaron destruyendo. Y los otros, qué simple que lo hicieron, ayudándose. Dice que la humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y limpia las asperezas. En 1 Pedro 5, 5b. Y alguna que me lea 1 Pedro 5, 5c. O sea, la última parte de 1 Pedro 5, 5. Igualmente, la última parte. Sí. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestras vidas, la cual tenemos que tener para crecer, cambiar, sanarnos y ayudar a otros. Primero sanarnos nosotros para poder ayudar a otros. Recibimos gracia cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. Usted puede desarrollar la humildad cuando admite sus debilidades. Es paciente con las debilidades de otros
acepta la corrección y deja que otros sean el centro de atención, dice Romanos 12:16. La humildad es pensar más en otros. Las personas humildes están tan concentradas en servir a otros que no piensan en sí mismas. Cuando leía esto se me vino a mi mente Teresa de Calcuta, ¿no? Estaba tan ocupada en servir que ni se daba cuenta ni le daba importancia al lugar donde ella estaba, en las condiciones, la falta de limpieza, de salud, todo lo que pasó esa mujer, ¿no? Otro de los puntos es la amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, ser considerado con los sentimientos de otros y ser pacientes con las personas que nos irritan. Qué difícil. A ver, alguna que me lea Tito 3:2. No deben hablar mal de nadie ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Qué difícil ser paciente con las personas que nos irritan. En todo grupo habrá personas difíciles, con necesidades emocionales especiales, profundas inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales no desarrollados. ¿Saben qué? Ellas son una oportunidad para el crecimiento. Lo dice en Romanos 12:10. El sentido de comunidad, ahí lo refuerza, ¿ves? No tiene nada que ver con la compatibilidad. No podés ser compatible con todos. No vas a ser compatible con todos. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos familia. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona, descubrir su historia. Cuando sepas lo que ha pasado, serás más comprensivo. En vez de pensar cuánto les falta para llegar a pensar como vos pensás, a sentir como vos sentís, cuando vos conocés por lo que pasó el otro, cuando lo conocés más, lo podés comprender y lo podés querer más. Si no, no hay manera. Si no lo conoces, no hay forma de poder ser comprensivo. En vez de pensar cuánto les falta, pensá en cuánto han avanzado a pesar de sus heridas. Algo más que hay que cultivar es la confidencialidad. Bueno, acá está, lo que nos cuesta a las mujeres sobre todo. Para que las personas sean y expresen sus penas profundas, necesidades y errores, se requiere una atmósfera segura. Sentirse aceptadas y tiene que tener confianza. Significa que lo que se expresa dentro del grupo no sale fuera de él. Alguna que me lea Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda, y el chinchoso aparta a los mejores amigos. Los chismes provocan sufrimiento y divisiones, destruyen la comunión. Hay que confrontar, esto es durito, pero lo decía en el libro, no lo estoy inventando yo soy peleadora.
pero no es palabra mía, lo decía, que se haga cargo el autor, dice, hay que confrontar al que causa divisiones. Puede que se enoje y deje su grupo, pero el compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier individualidad. Porque no es así. Si la persona se va a abrir y va a contar su problema, no se puede desparramar eso, porque si no la persona no se abre nunca más y se va del grupo, lo deja. Entonces es preferible, como saben decir, sacar la manzana podrida del cajón antes que se pudra todo el cajón completo. ¿Sí? Es duro, pero es así, para lograr la unidad del grupo. Pero bueno, si nadie quiere que lo saquen, entonces cierre la boca. Así de simple. Y por último, construir el contacto frecuente. Es como un resumen de lo que hablábamos, de que si no hay, si es superficial el trato, si solamente compartimos el refrigerio. Hola hermano, ¿qué tal? Bien, bien, acá estamos, bien, bendiciones, chao hermano. No. Si no hay un contacto frecuente, no puede haber comunión, no puede haber compañerismo. Las relaciones toman tiempo. En Hebreos 10:25 dice que debemos pasar tiempo juntos para construir relaciones profundas. La comunidad es necesaria para la salud espiritual. Allí el caso de la salud psicológica que hablábamos recién, en manos de un profesional, la salud espiritual tiene que estar contenida o se adquiere a través de una comunidad espiritual. Alguna que me lea Hechos 2:46, para ya ir yendo al resumen y terminamos. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perfecto. O sea que por más que no haya compatibilidad, tenés que pasar tiempo juntos, tenés que hacer un sacrificio. Tenés que poner de tu parte, Dios hace la parte de Él, eso es garantizado, pero vos tenés que poner tu parte también, te tenés que esforzar. Entonces las 9 características de la comunión bíblica como conclusión son autenticidad, ¿sí? ¿Tomaron nota? Compartiremos nuestros verdaderos sentimientos, eso es autenticidad. Reciprocidad o mutualidad, nos daremos ánimo los unos a los otros. Compasión o simpatía, nos apoyaremos. Misericordia, nos perdonaremos. Sinceridad, hablaremos la verdad en amor. Humildad, reconoceremos nuestras debilidades. Confidencialidad, no diremos chismes. Y haremos del grupo una prioridad, contacto frecuente. La comunión genuina consiste en renunciar a nuestro egocentrismo e independencia para transformarnos en interdependientes. Esto nos prepara para el cielo. En 1 Juan 3:16 está la clave. Es la conclusión y el texto clave para todo lo que se habló en estos 2 capítulos. A ver, alguna que me lo lea. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahí está. Entonces, entendemos
¿Qué es el amor? Cuando nos damos cuenta que Cristo dio su vida por nosotros y ahí nosotros, por consecuencia, tenemos que dar nuestra vida también. No hay otra. Lo dice la palabra y hay que obedecer. El Señor nos va a dar la fuerza. El Señor nos va a ayudar a cambiar lo que tengamos que cambiar porque no es fácil. Pero qué bien. A mí me hizo tan bien. Le digo la verdad, estos 2 capítulos me hizo muy bien. Espero que a ustedes también, que lo puedan repasar, lo puedan leer de nuevo, alguna duda que haya quedado en los versículos, poder leerlos nuevamente, porque la palabra habla por sí misma, no hace falta por ahí agregarle nada. Y teníamos para el broche de oro, a ver la canción, si va a funcionar, ahora, y si no, la pongo de acá, a ver como hice con el videíto del puente. A ver, fíjate, yo apago el mío y la busco, y si no, si vos no podés, lo prendo y la pongo yo. Voy a intentarlo, Claudia. Vamos por última vez a ver si me sale. A ver si sale. Amor, Señor. La ventana pantalla. Acá está. No salió nada, ¿verdad? No, Ara, espera, la pongo yo de acá. Cerra el micrófono tuyo, cerra. A ver, ¿pudiste ahí? ¿Qué es eso ahí que se puso? El Andrés dice ahí compartiendo. ¿La pudo? Andrés Sobol que está compartiendo. Raquel Sobol que está compartiendo. ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicas? No. Acá sí. ¿Se escucha? ¿Recién? ¿Ahí? Se escucha con interferencia, pero no se entiende. Música nomás todavía. Me dice que no la escuchan bien. Porque el internet anda medio sí, hoy se cortó. ¿No escuchan bien, chicas? ¿No? No, Bueno, entonces apágalo. Apaguen el Cántala, micrófono. Raquel. Cántala, Raquel. Eso, dale, canta la capela. Ahí la pongo yo, ahí la pongo. Apaguen, porque si no se va a hacer un... Apaguen. Ahí va, ¿eh?
herederos con Jesús. Extranjeros ya no. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extrañados ya nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Juntos somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo está en gloria. Yo no reinas en mi gloria. Señor, en nuestro centro. Habla voz, dice Dios, dice Dios, vivo está en gloria. Yo no reinas en mi gloria. Señor, en nuestro centro. Habla voz, dice Dios, dice Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo está sin gloria. Yo no nace en mi gloria. Señor, nuestro Señor. Habla voz, dice Dios,
Amén. Menos PowerPoint y menos compartir pantalla a la Claudia a lo indio nomás. Pero bueno, ya les prometo que la próxima me voy a poner más con la tecnología. La verdad que no es lo mío, pero bueno, les prometo para que quede más, como más decorativo. Pero la verdad que más claro, echarle agua. Clarísima la explicación, clarísima la palabra. Justamente le tocó darle a la más peleadora, a la más justiciera. ¿Cómo será que mi marido dice, vos vas a una iglesia y se terminan todos peleando? Y es cierto, porque soy peleadora, soy quisquillosa, no es fácil. Cuando uno tiene un carácter difícil, jodido, no es fácil, las relaciones interpersonales, pero no tenemos excusa. Somos cristianos, tenemos el amor de Cristo, no nos queda otra, es así. Tenemos que obedecer y tenemos que dejar que el Señor trate nuestras vidas y cambie lo que tenga que cambiar, porque justamente, como dice en los últimos tiempos, la iglesia se tiene que ver y se tiene que diferenciar por el amor, ¿no? ¿Alguna que quiera terminar con una oración? ¿Alguna que quiera orar? Yo apago el micrófono. Pelean todas, veo que están todas así como con muchas ganas de orar. Bueno, creo que el miércoles pasado y este miércoles es como para ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este legado que nos deja Cristo en su iglesia? Y, bueno, como vos decías, no es de hacer la vista gorda, de dejar pasar las cosas y de suavizarlas, sino de en amor, ¿no? Y corregir, ¿no? Al otro. Creo que a veces con el ímpetu que llevamos, me sumo a tu club, Claudia, a veces somos más como, pero si acá se dice que se hace así, se hace así, y a veces no tenemos en cuenta el entorno de la otra persona, no tenemos en cuenta el bagaje de esa persona y tampoco tenemos en cuenta el proceso en el que está esa persona. Porque no todos llegamos a Cristo de la misma forma, no todos llegamos a Cristo con las mismas cargas, con las mismas debilidades y preocupaciones. Entonces también entender al hermano que está en su lucha y creciendo, porque no es lo mismo exigirle, por decirlo, ¿no?, a un cristiano maduro que a un niño, ¿sí?, espiritualmente, que recién empieza. Entonces, bueno, creo que estos capítulos nos llaman a introspección, a analizarnos, a vernos a nosotros dentro de este cuerpo que es la iglesia. Y no estamos en esta iglesia porque tenía ganas de ir, o porque me queda más cerca de mi casa, o porque me gusta cómo predican. Estamos ahí porque el Señor nos llevó. Yo estoy convencida de que el Señor me puso ahí por algo, porque tengo que aprender muchas cosas. Entonces, como decía la otra vez, yo anduve polulando por muchas iglesias y llegué a esta. Y es la iglesia que más he durado. Y es la iglesia con la que más me he quejado. Pero he crecido mucho más, porque han tenido mucha más paciencia conmigo y me han podido domar un poco el carácter y parecerme hoy por hoy en algo a lo que es Cristo, ¿no? Así que bueno, si alguien quiere orar, no hablan todos los micrófonos juntos, por favor, porque se satura, pero vayan abriendo de una, ¿sí? Por favor, los micrófonos para poder orar. La que quiera. No solo digo yo, ¿no?, la importancia de mantener la comunión. A veces yo lo veo de otro punto, y a veces cómo recibir a la persona que quizás viene con un pecado, o quizás con una falencia, ¿no? A veces
la iglesia tiende a juzgar, ¿no? El porqué del hecho en vez de ponerse en el lugar de ella y quizás apoyarla, orar, ser misericordiosos, humildes con la persona, ¿no? Yo creo que eso refleja, como decía Claudia, ¿no? El amor de Dios, como dice en Juan, que dice, en esto hemos conocido el amor en el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eh, Recibir, ¿no? Yo me acuerdo en mi adolescencia, una de mis amigas, bueno, cayó en pecado, ¿no? Y ella lo confesó, ¿no? Dijo que ella había caído en pecado, y bueno, había quedado embarazada, ¿no? Y ella fue y lo confesó aún sin saber que estaba embarazada. Yo digo, qué buen acto, ¿no? Porque quizás otro lo hubiera ido a decir a los ancianos quizás se hubiera quedado embarazada, no hubiera confesado el pecado, digamos, ¿no? Y yo vi cómo a veces la gente grande, a veces la miraba medio mal. Yo digo, qué mal, porque la verdad que alguien que reconoce el pecado, hay que apoyarlo, porque todos pecamos de diferentes maneras, ¿no? Pero la importancia, digo, de incluir al otro, quizás de ser humilde, de ser cautelosos con lo que nos dicen y de apoyar a esa persona. Yo lo veo más de ese punto, ¿no? Me toca más, no tanto como dice Claudia, que a veces creamos el pleito, sino como que recibir a la otra persona. Eso refleja mucho el amor de Dios en nosotros hacia los demás. O quizás nuestras experiencias, como decía Claudia, no nos pueden llegar a servir para superar pruebas en otros, ¿no? A mí con lo que me tocó pasar con Yamil, una amiga de la facultad, había pasado por lo mismo, y me fue de sostén de una manera impresionante, o sea, me iba como que me ayudó a superar, digamos, esta prueba, el paso a paso, o sea, era algo, voy a decir, fue de Dios, porque quizás no la prueba de uno sirve de apoyo al otro. Así que, qué desafío poner en práctica esto. Hermoso, Claudia, el mensaje, me encantó. Hoy, no sé si lo querés contar vos, Rachel, pero me parece que lo que hablábamos hoy de esta chica que era trans y que estaba dentro de la iglesia y que tardó más de un año hasta que ella volvió a su sexo biológico, pero dice que la iglesia no había rechazado, no la había rechazado. Entonces, a veces pensamos, qué hubiese pasado, qué pasaría si nos tocaba esto, decíamos con Raquel en nuestra iglesia, cómo seríamos? Y yo creo que esto que vos contabas es un pecado visible, ¿no? O sea, ella había quedado embarazada y era un pecado visible, igual que esta otra chica que es de Estados Unidos, el caso este que contábamos, que hablábamos hoy con Raquel, eh, pero es algo visible y nosotros constantemente, como decía Paula, pecamos. El punto es que nuestros pecados no nos delatan las consecuencias a veces. En cambio, esta chica había quedado embarazada y ella había confesado que había tenido relaciones prematrimoniales. Entonces, el Señor la debe haber sostenido en todo esto porque su arrepentimiento fue sincero. El problema es que juzgaron el resultado de su pecado. Y te puedo asegurar que todos los que estaban ahí deben haber estado exactamente igual de pecadores, digo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, no? Cuando señalamos y creemos que tenemos como un nivel de pecados, ¿vieron? No sé, como que en mi pecado no es tan grave, ¿no? Lo que pasa es que eso, y en realidad ante Dios somos pecadores, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, o sea que ni siquiera tenemos que hacer nada nosotros, o sea que no somos nada. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? O prende el micrófono y ore. Bendito Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, por habernos dado la vida, Señor, y por habernos acompañado durante todo este día. Bendito Señor, te pido que nos sigas acompañando, Señor, en el resto del día, Señor, y también te
doy gracias, Señor, por haber cuidado a mi hijo, Señor, por haberlo sacado de la enfermedad, Señor, porque la superó bien, Señor. Y también te pido para las personas que están enfermas, Señor, para que tú las estés cuidando, Señor, y sosteniendo, tanto de familiares también, Señor. Y las personas que han perdido un ser querido, Señor, tú dale la fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor, y para que lo puedan superar. Te pido, Señor, también por todos los niños, Señor, que han empezado el colegio, Señor, para que tú los cuides, Señor, los protejas de todos los males que les rodean, Señor. Y también te pido por las familias, Señor, que también nos están acompañando, Señor. Bendito Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, nos cuidamos, Señor, guiarnos, Señor, por tu camino recto, Señor, y demuéstranos, Señor, cuando estamos por hacer algo mal, Señor, para que uno no lo cometa, Señor. Bendito Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, guíanos, Señor, por todo, Señor, cuídanos, y te damos gracias, Señor, por el sostén que nos das, Señor, por los alimentos, Señor, que nos das todos los días, Señor, y para quien no tiene, Señor, para que tú también se los proveas, Señor. Te pido por todo, Señor, por toda esta familia que en Cristo, Señor, por esta iglesia, Señor, por los ancianos, Señor, para que tú los estés guiando, Señor, para que ellos puedan pastorear a este gran regalo, Señor. Bendito Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Habría que cortar la grabación ahora o poder hacer el pedido de oraciones a la grabación. No sé, sí, como quieran. Igual después va a haber, la vamos a tener que recortar porque hay varias cosas. Pero no importa, sigan hablando, yo me fijo dónde, acá está, para detener. Ahí está. Los